Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar con el temazo del día de hoy. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a través de lo que son los canales oficiales de YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/adiel_la luz, o pueden entrar a los sitios oficiales, a las páginas oficiales de Facebook, que son www.facebook.com/adicerteza, www.facebook.com/maestradielllaluz o www.facebook.com/conectados al ser. En las páginas podés entrar a las páginas de los perfiles, podés poner me gusta, podés compartir y podés seguir. Obviamente le metés un sí, ahí entras, le pones un sí, le pones un me gusta y ahí podés entrar a la página, a ver, a conectarte a través de lo que son las páginas oficiales. Podés poner un me gusta o ponés seguir y ponés compartir y se lo podés compartir a alguien también, porque de esa manera, al compartir, obviamente que es más fácil también para que pueda llegar a las personas que quieren, que les gustan los temas, que les gustan todo lo que está relacionado con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías y obviamente con los seres extraterrestres. Los invito a que puedan entrar a las páginas oficiales. Próximamente tendremos alguna página oficial de la escuela, así que bueno, también los vamos a invitar para que puedan entrar a ver lo que es la programación a través de la página oficial de la escuela. Así que muchísimas gracias. Esto, como les dije, es Conectados al Ser. Yo soy Adiel La Luz y para hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar. Así que los invito a que puedan obviamente entrar. El tema del día de hoy es la abundancia, la riqueza, la prosperidad, la opulencia, todo lo que está relacionado con el mundo espiritual y todo lo que está relacionado con lo que es la riqueza, la opulencia, la abundancia, la sabiduría, como un concepto de riqueza, como un concepto de abundancia, como un concepto de prosperidad. Vamos a hablar un poquito desde el punto de vista, desde la psicología de la conciencia extraterrestre, donde los maestros, los seres de luz y los guías muestran a través de lo que es una canalización, un mensaje del mundo espiritual, cómo ellos ven la riqueza, cómo ellos ven la prosperidad, cómo los ángeles, los maestros ascendidos, los seres extraterrestres, cómo ven la abundancia, la riqueza, la prosperidad, cómo ven la luz, cómo ven la conexión y el diálogo con seres de otros planos dimensionales, cómo podemos conectarnos con los maestros superiores y cómo es tan importante hacer contacto con el mundo espiritual a través de entender lo que es la abundancia, la riqueza, la prosperidad, cómo conectar con una frecuencia superior a través de lo que es este tema que los ángeles piden que se explique el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de este concepto que es algo sumamente interesante para que puedan entender. Desde el punto, vamos a repartir lo que son dos conceptos a observar y a tener en cuenta. Por un lado tenemos la observación y la visión desde el punto de vista extraterrestre, cómo ellos ven lo que es la sabiduría, la abundancia, la opulencia y la prosperidad. Y desde el plano terrestre, cómo los seres terrestres ven lo que es, en el plano terrestre, cómo ven lo que es la abundancia, lo que es la sabiduría y lo que es la prosperidad. Cómo a través del mundo superior los maestros nos explican qué es la riqueza, qué es la abundancia, qué es la prosperidad, para hacer contacto con esa frecuencia determinada a la cual podemos acceder. Obviamente que me hice ahí unas anotaciones para que pueda compartir con ustedes lo que son esos temas interesantes que vamos a tocar el día de hoy desde la psicología extraterrestre. Así que vamos a hablar un poquitito eso para que puedan conectarse con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías y también con los maestros. Muy feliz día. Vamos a entrar ya en el tema para que entiendan de qué se trata esto el día de hoy. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es
que lo que son los conceptos de abundancia, de riqueza y de prosperidad tienen un punto de vista terrestre y un punto de vista extraterrestre. Y obviamente ese concepto extraterrestre baja a lo que es el plano terrestre para que podamos materializar lo que es el concepto de la riqueza. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es cómo los ángeles ven la prosperidad, cómo los ángeles y los seres extraterrestres ven la abundancia. ¿Qué es la abundancia para seres extraterrestres? ¿Qué es la opulencia para seres extraterrestres? ¿Qué es la abundancia para los seres superiores? ¿Y qué es la abundancia y la prosperidad para lo que es el plano terrestre? ¿Cómo los seres terrestres ven ese concepto y cómo los seres extraterrestres ven ese concepto? Hay que tener en cuenta algo. ¿Saben ustedes que desde lo que es el punto de vista terrestre, el ser humano ve en lo que es la parte de canal terrestre? O sea, ve lo que es un canal, lo que es la parte terrestre. Y desde el punto de vista extraterrestre, los seres extraterrestres observan y ven desde un concepto y desde un canal extraterrestre. O sea, lo ven desde un canal que tiene que estar, o sea, que está relacionado con el mundo espiritual, con los seres de luz, con los guías, con los maestros, con los ángeles. Y ese concepto baja porque obviamente está orientado a lo que es el mundo espiritual. Elevar la frecuencia es una opción para que ustedes puedan hacer contacto con esos seres de otros planos dimensionales y a través de ese concepto empezar a evolucionar desde un punto de vista superior. Vamos a hablar un poquito de este concepto que es tan interesante para que puedan hacer contacto con el mundo espiritual. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, el ser humano ve lo que es el concepto de la riqueza en lo que es el proceso materia. Saben ustedes que tercera dimensión es un concepto de materia, es el concepto de la materia. O sea, el plano terrestre es el concepto de la materia. El plano terrestre es el concepto de lo que son los elementos, tangible, o sea, la parte materia, la parte sólida. Bien, desde ese concepto, desde el concepto sólido, para el ser humano el concepto de riqueza y de abundancia está orientado al concepto de la materia. O sea, el concepto de llenado, o sea, la parte materia, es un concepto terrestre, donde la abundancia y la riqueza se ve como un concepto de pertenencia, de tener, obviamente, o de tener contacto con esa parte materia, con esa parte terrestre. Y desde el punto de vista extraterrestre se ven los conceptos de riqueza a través de lo que es un patrón de riqueza, o a través de lo que es un patrón extraterrestre, o a través de lo que es un concepto original. Y vamos a hablar un poquito de esto el día de hoy. Los patrones de pensamiento de origen extraterrestre, o los patrones de origen extraterrestres, están dados por un concepto que viene de otros planos dimensionales, que viene de un origen extraterrestre, que viene de un origen no terrestre. Entonces, esos conceptos extraterrestres y esos patrones de origen extraterrestre y esos patrones de pensamiento extraterrestre dan la posibilidad de poder entender un nuevo nivel de conciencia. Y está dado por esta forma de pensamiento, por esta forma de comunicación, por esta forma de diálogo con el mundo espiritual. Cuando los ángeles, los maestros, los seres de luz y los guías dicen que un patrón de origen de pensamiento extraterrestre está dado por un origen cósmico, donde baja ese concepto, entendemos ese concepto, asimilamos ese concepto, para entender a dónde está orientado la sabiduría, la opulencia, la prosperidad, la abundancia y los conceptos que hacen que podamos entender cómo funciona el mundo de la opulencia y de la riqueza y de la sabiduría. Los maestros dicen algo para que ustedes tengan en cuenta lo que tiene que ver con el concepto de poder entender y asimilar estos conceptos que vienen de otros planos dimensionales. Y hay algo para tener en cuenta que es aquella comunicación y diálogo con el mundo extraterrestre ya es un concepto de abundancia. O sea, ese concepto de abundancia, empieza
lo que es la comunicación y la conexión con la abundancia cuando hacemos contacto con ese mundo extraterrestre. O sea, cuando hacemos contacto con el mundo angélico o cuando hacemos contacto con los mensajes de otros planos dimensionales, ese inicio de conexión es un dato de sabiduría. O sea, es un dato de conciencia y de prosperidad, que al bajar a lo que es el plano terrestre, después tenemos que abrir esa esencia para ver qué nos quisieron decir los maestros cuando recibimos esos mensajes. Tenemos lo que es la abundancia, la prosperidad y la riqueza. O sea, tener está dado por un concepto terrestre, pero los maestros dicen, ustedes pueden asimilar los conceptos de pertenencia o de elementos para poder vivir de forma cómoda, de una forma, más abundante, más opulente. Pero eso debe estar orientado a lo que es la comunicación extraterrestre, a lo que es la comunicación con los ángeles, a lo que es la comunicación con los guías y los maestros de otros planos dimensionales. Y nosotros decimos, entonces, ¿cómo hacer contacto con esa riqueza? ¿Cómo hacer contacto con esa opulencia? ¿Cómo hacer contacto con ese mundo superior? Si lo que es la co-creación desde el mundo espiritual, si lo que es la co-creación con el mundo extraterrestre y lo que es la co-creación con el mundo superior, da la posibilidad de utilizar esos elementos para poder manifestarlos en la Tierra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquellos secretos, aquellas develaciones, aquellas desencriptaciones que se fueron haciendo durante muchos momentos de la existencia, fueron momentos de abundancia, o fueron momentos de prosperidad, o fueron momentos de sabiduría. Y así como muchos maestros, y así como muchos seres, obviamente, develaron o abrieron el concepto de la riqueza, es un concepto a tener en cuenta porque hay que saber cómo orientar con esa abundancia, con esa coordenada de luz que permite que podamos materializar esos conceptos. Y los maestros dicen, cuando ustedes hacen contacto con el conocimiento y la sabiduría de la existencia, ya están haciendo un contacto con la abundancia, con la riqueza, con la prosperidad, con los maestros superiores. Hay algo interesante que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, que es algo interesante para que tengan en cuenta. En los momentos donde sentimos que tenemos abundancia, o que tenemos prosperidad, o que tenemos mucho dinero, y les voy a presentar algún tipo de situación para que ustedes puedan resolver. En el momento que sienten la incógnita, ¿qué sienten? O sea, en ese momento donde sentimos o tenemos, esa incógnita de no saber la respuesta, sentimos que ahí nos falta sabiduría. Entonces vamos a buscar esa sabiduría para entender eso que nos pasa, o esa situación que vivimos, o eso que queremos desencriptar. Algo que sucede que queremos desencriptar. ¿Cómo hacemos? Necesitamos la sabiduría correspondiente para poder develar eso que se presenta. Y eso que se presenta está orientado para ser develado. Está orientado para entender, para comprender, para asimilar lo que es un concepto superior. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, las emociones divinas permiten que podamos hacer contacto con el mundo espiritual. La certeza, la confianza, la luz, el diálogo con el mundo espiritual, la comunicación, el diálogo, la conexión, están dados por un concepto de riqueza. Y aquellas cosas a las cuales nosotros hacemos contacto permiten que podamos asimilar un concepto original de aquello que es la conexión con el mundo espiritual. Y algo interesante que tienen que tener en cuenta es, aquella abundancia, aquella prosperidad, aquella sabiduría a la cual nosotros hacemos contacto, con la que hacemos contacto, ¿de dónde viene? De maestros superiores. ¿De dónde viene? De mundos extraterrestres. Hay algo interesante que quiero hablar con ustedes de forma resumida el día de hoy, que es lo que hablamos un poquito en lo que es el curso
el curso de neuroriqueza. ¿Por qué? Porque hay algo interesante que es una develación de ese concepto de riqueza y de abundancia y de prosperidad. ¿Y a dónde está orientado? Los maestros dicen, hay patrones de origen de pensamiento lumínico, hay patrones de origen de pensamiento de riqueza, de abundancia, de prosperidad. Hay conceptos y patrones de origen de opulencia. ¿Y cómo se da eso? A través de ingresar a lo que es la sabiduría y el conocimiento. Y eso da un componente de abundancia, da un componente de riqueza, para poder abrirlo, tener la esencia y experimentarlo y expandirlo para poder comenzar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, si ustedes que están orientados con el mundo espiritual o que hacen contacto con el mundo espiritual, tengan en cuenta esto, donde ustedes desencriptan un mensaje que viene de los ángeles o donde ustedes desencriptan algo encriptado que viene de seres extraterrestres. Eso es un concepto de riqueza, eso es un concepto de abundancia, eso es un concepto de opulencia. Y en esos momentos donde ustedes hacen contacto con el mundo espiritual, ¿qué es lo que sienten en ese momento? Un concepto de abundancia, un concepto de riqueza, un concepto de purísima sanación, porque hacen contacto con otros planos dimensionales para poder entender y comprender lo que es el mundo de Dios, el mundo de la riqueza, el mundo de la prosperidad. Y también cómo comenzar a desencriptar lo que son los mensajes acá en el plano terrestre. Algo interesante que dicen los maestros es, cuando ustedes empiezan a develar lo que es el funcionamiento de su vida en el plano real y en el plano terrestre, empiezan a abrir el concepto de la riqueza. ¿Y cómo funciona eso? A través de entender, a través de comprender y a través de asimilar que aquel comportamiento, aquel funcionamiento, aquella comunicación, aquel contacto que hacemos con el mundo espiritual es la entrada al conocimiento y a la abundancia, a la opulencia, a la sabiduría. Hay que tener en cuenta algo interesante para que puedan comenzar a sanar y también a que puedan entrar a lo que es la riqueza sobre el mundo espiritual. Hay algo interesante que es, cuando ustedes tienen elementos en lo que es la parte terrestre, cuando ustedes hacen contacto con el mundo terrestre, cuando ustedes hacen contacto con elementos terrestres, sienten que tienen elementos de abundancia o sienten que tienen porque es un concepto terrestre. Pero en el momento que hacen contacto con la develación del mundo, que hacen contacto con el conocimiento superior, que hacen contacto con el mundo espiritual, sienten que hay un concepto develado, que es ese toque del mundo espiritual, que los puede ayudar a hacer contacto con un sistema nuevo de energía. Entonces, ¿a dónde está orientado esto? Por un lado tenemos lo que es la sabiduría, lo que es la abundancia, lo que es la prosperidad, lo que es el mundo superior, a través del concepto de opulencia, de abundancia, de prosperidad, de luz, de ángeles, de guías, de maestros, de seres superiores. Y por otro lado, tenemos lo que es el concepto de abundancia y de opulencia, pero de lo que es el plano terrestre. ¿Hay diferentes conceptos de sabiduría? Sí. ¿Hay diferentes conceptos de abundancia? Sí. ¿Hay diferentes conceptos de opulencia? Sí. ¿Por qué? Porque aparte de lo que es la frase de Hermes Trismegisto, de lo que es arriba es abajo, tienen que tener en cuenta el concepto de por qué develan de esa manera. Lo que es arriba es abajo, pero ¿desde dónde lo leemos? Lo que es abajo es arriba, pero ¿desde dónde lo leemos? Porque tener en cuenta el concepto de riqueza, tener en cuenta el concepto de abundancia, tener en cuenta el concepto de prosperidad, permite que puedan evolucionar a un nuevo nivel de conciencia y que también entiendan lo que es la función y el origen del mundo espiritual a través de entender que eso es abundancia.
a través de entender que eso es riqueza, a través de entender que eso es prosperidad. Entonces, ¿a dónde está orientado este concepto? A que puedan tener en cuenta que la riqueza, la abundancia, la prosperidad y la luz está dado por develar esos secretos del conocimiento, o sea, esa comunicación con seres extraterrestres, y desde el mundo espiritual poder bajar esos conceptos que tenemos a lo que es el plano terrestre. Entonces, algo interesante que tienen que tener en cuenta es, ¿qué es la abundancia? ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué es la riqueza? Es poder abrir la puerta a esos patrones de origen no terrestre para poder develar la sabiduría hacia el plano terrestre. ¿Saben ustedes que muchos maestros durante muchísimos años en los diferentes ciclos de la humanidad han abierto la puerta a la abundancia, han abierto la puerta a la prosperidad, han abierto la puerta a la riqueza? ¿De qué manera? Develando los conocimientos del mundo, haciendo una develación y haciendo una develación de lo que son los conceptos de opulencia, de riqueza y de prosperidad, una desencriptación. A través de estos conceptos empezamos a sanar para poder evolucionar. ¿Y cómo funciona esto? A través de poder hacer contacto con los guías, con los maestros y con los santos. Los seres extraterrestres dicen, ¿cómo pueden empezar a entender cómo funciona el mundo de otros planos dimensionales y acceder a esa sabiduría para poder comenzar a entender cuán importante es entrar en el significado de los patrones de origen luz, de los patrones de origen de abundancia, de los patrones de origen de riqueza? Algo interesante que tienen que entender es, nosotros, dicen los maestros, dejamos en el plano terrestre conceptos de abundancia para que puedan sobrevivir, conceptos de riqueza para que puedan evolucionar, conceptos de luz para que puedan tener conocimiento. Y eso es a través de, obviamente, desencriptar esos mensajes que los maestros dejaron cuando hicieron cocreación del universo. Entonces, en aquel momento cuando ellos hacen esa cocreación del universo, cuando hacen esa cocreación del mundo, cuando hacen esa cocreación del mundo espiritual, entendemos que el concepto de la sabiduría está orientado a poder cocrear desde el punto de vista superior, a poder entender desde un nuevo punto de origen. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque a través de conceptos lumínicos, a través de conceptos de riqueza, a través de conceptos de purísima abundancia, podemos hacer contacto con esos sistemas, con esa luz y con esa riqueza y prosperidad. El conocimiento es abundancia, la sabiduría es riqueza. ¿Y cómo hacer contacto con esto? Los maestros dicen, la naturaleza en lo que es el plano terrestre es un concepto de abundancia. Dejamos encriptado ahí todo lo que es la abundancia para que puedan comprender. En el punto de vista superior, entre los seres extraterrestres, bajamos conceptos de sabiduría para que puedan evolucionar a un nuevo nivel de conciencia, para que puedan evolucionar a un nuevo concepto del ser. Y esto que está orientado con este concepto, lo abrimos como un concepto de riqueza, lo abrimos como un concepto superior, lo abrimos como un concepto original. Entonces, cuando nosotros hacemos contacto con el mundo espiritual, cuando nosotros hacemos contacto con los guías y hacemos contacto con los ángeles, ellos dicen, ¿saben ustedes que cuando ustedes entran a abrir la puerta de la sabiduría y quieren develar los conceptos del cosmos, quieren develar los conceptos de Dios, quieren develar los conceptos de los ángeles, quieren develar lo que es el mundo espiritual? Abrir la puerta a esa desencriptación
es sumamente interesante para que puedan comenzar a sanar. Y los maestros dicen, cuán importante es poder entender esto para saber qué es tener y qué es conectarse realmente con la frecuencia de la abundancia, con la frecuencia de la sabiduría, con la frecuencia de la luz. Algo interesante es, acá yo había hecho unas anotaciones que tenían que ver con lo que son todos los conceptos de bajar, o sea, bajar esa prosperidad, para que puedan entender ese concepto, o sea, para que puedan entender esa abundancia, para que puedan entender esa prosperidad. O sea, hablar con los maestros, hablar con los guías, hablar con los ángeles, bajar esa abundancia, bajar esa sabiduría, bajar esa prosperidad y plasmarla es un concepto de abundancia, de riqueza y de prosperidad. Entender esto como algo superior permite expandir esa frecuencia a un nuevo nivel de conciencia. Vamos a hablar un poquito de esto que es interesante. Ustedes escucharon hablar de lo que son los patrones de origen de pensamiento luz, los patrones de origen de pensamiento de abundancia, los patrones de origen de pensamiento, o sea, el patrón energético es como el patrón de geometría, es el patrón geométrico que viene de altísimos niveles de conciencia y baja en lo que es el concepto terrestre. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo que son los orígenes del cosmos, los orígenes de las galaxias? Hablamos de eso y bajamos lo que es esa sabiduría para que entiendan cómo funciona ese concepto para poder empezar a evolucionar. La geometría, en este caso habrán visto geometría de los ángeles, geometría del mundo espiritual, geometría de los guías, geometría de los santos, geometría de ángeles superiores, que es la geometría sagrada. Ese es un concepto de patrón de origen lumínico. Hablamos también de los patrones de origen de abundancia, que está dado por esas encriptaciones que están en la Tierra, que fueron develadas para que podamos tener sabiduría. El conocimiento, los inventos, las cocreaciones, la tecnología, el mundo espiritual, la comunicación con los guías, el diálogo con el mundo espiritual. Y también lo que son los patrones de pensamiento que permiten que podamos hacer contacto con un nuevo nivel de conciencia. Tienen que dejar algo que está relacionado con lo que es la parte más terrestre, con lo que es la parte más mundana, con lo que es la parte más terrestre que está relacionada con lo que son. Lo que está relacionado con lo que es, lo que son las creencias, lo que es la parte terrestre, porque mire, piensen algo. Siempre hablamos de lo que es la parte terrestre como un concepto de programación, lo que es como un concepto de creencias. Y esas creencias terrestres son las creencias que obviamente generan un concepto de bloqueo porque no entendemos lo que es el concepto extraterrestre. O sea, los elementos y los componentes que han sido desde la antigüedad hasta el día de hoy, han generado una especie de bloqueo en lo que es el concepto del mundo extraterrestre. ¿Por qué? Porque esas programaciones genéticas, culturales, sociales, están dadas por lo que es la creencia de la vivencia en el plano terrestre, o están dadas por la vivencia de otros seres que obviamente genéticamente o ancestrales o culturales han implantado en lo que es la parte terrestre. Entonces, cuando vamos a un concepto extraterrestre, cuando vamos a un concepto superior, desde ahí bajamos lo que es el origen del cosmos de donde nosotros venimos, que es esa chispa cósmica que trae esa información de otros planos dimensionales. Cuando abrimos esa riqueza, nos damos cuenta que la información de la opulencia, lo que es la abundancia, la riqueza y la prosperidad, no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron en el plano terrestre. Y buscar el concepto de opulencia como algo que solamente es tangible nos limita para no poder evolucionar. Entonces, los conceptos de riqueza, de abundancia y de prosperidad, ¿a dónde están orientados? Los conceptos de riqueza, de abundancia y de prosperidad, ¿a dónde están orientados?
a poder hacer contacto con el mundo espiritual. ¿A dónde están orientados? A poder hacer contacto con los ángeles, con los seres de luz, con los seres extraterrestres, con los seres de otros planos dimensionales. Y cuando hacemos contacto con esos seres, bajamos conocimiento, bajamos sabiduría para poder comprender lo que son los mensajes del cosmos. O sea, esa encriptación, esa sabiduría, esa opulencia, poder bajarla para poder entender cómo funciona la riqueza y la prosperidad. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, cuando ustedes son enseñados o educados con un concepto terrestre, limitan su concepto de expansión, limitan su concepto de desarrollo, limitan su concepto superior. Y esa limitación impide que ustedes puedan entender lo que es una mente amplificada, lo que es una mente extraterrestre, porque la mente extraterrestre y los seres de otros planos dimensionales son seres ilimitados a lo que es la abundancia y la sabiduría, y permiten que podamos bajar esa riqueza para poder vivir mejor en la Tierra. Algo interesante es, ahora hay muchos maestros que gracias al cielo empiezan a hablar de estos conceptos que tienen que ver con la sabiduría, con la riqueza, con la prosperidad. Y también, obviamente, eso es sumamente interesante porque obviamente van expandiendo todo lo que es el concepto de lo que es en realidad esa mente expansiva. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, si ustedes que están orientados a lo que es el mundo espiritual o tienen la intención de comprender los conocimientos del cosmos o la sabiduría del cosmos, eso tiene un concepto que todavía acá está bajando a cuentagotas. Y entender ese concepto es sumamente importante para que puedan empezar a evolucionar. Algo interesante es, si ustedes que quieren hacer contacto con el mundo espiritual, si ustedes que quieren hacer contacto con el mundo superior, si ustedes que quieren hacer contacto con ángeles, con guías, con maestros, con santos, con seres de luz, permiten que los ángeles y los guías los ayuden, van a ver y van a sentir que la sabiduría que reciben es una sabiduría ilimitada, que la sabiduría que reciben es una sabiduría de otro nivel de conciencia y pueden utilizarla para poder vivir mejor en el plano terrestre, o sea, a través de lo que son las misiones angélicas, las misiones superiores, el concepto de vida, poder vivir de una forma más consciente. Eso quiere decir que tengamos que tener algún tipo de voto que tiene, o sea, que tiene, ¿saben ustedes que hay seres que vienen con votos, se llama, que son o votos de castidad o votos o sea, de algún tipo de obstrucción de lo que es el concepto, en este caso no de obstrucción, pero que tiene que ver con el tema de la riqueza y el tema de la abundancia. Tenemos que ser seres, o sea, en ese caso rescatados con el tema de la abundancia, no. La abundancia es ilimitada y ser rico, próspero y abundante también es un concepto de riqueza. Pero los maestros dicen que estar en contacto con el mundo espiritual baja verdaderamente lo que es el concepto de la riqueza. O sea, tener riqueza y tener prosperidad es un concepto de consecuencia de lo que es la comunicación con el mundo extraterrestre, de lo que es la comunicación con los guías, de lo que es la comunicación con los ángeles, de lo que es la comunicación con los santos. Y eso ayuda a que podamos comenzar a evolucionar. Algo interesante es, cuando ustedes hacen contacto con el mundo espiritual, sin darse cuenta o dándose cuenta, tienen una idea maravillosa y eso hace que puedan evolucionar, que puedan ser prósperos, que puedan expandirse, que puedan desarrollarse y que puedan bajar lo que es la sabiduría y tener riqueza a través de ese concepto. Entonces, eso es algo sumamente interesante. Vamos a redondear un poquito y vamos a hacerlo fácil para que puedan entender. La sabiduría, la abundancia, la riqueza y la prosperidad están dados por un concepto de comunicación extraterrestre, consciente o inconsciente. Vamos otra vez.
La sabiduría, la riqueza, la prosperidad y la abundancia y la opulencia es una consecuencia de la comunicación con los seres de luz, ángeles y extraterrestres de forma consciente o no consciente. Y eso baja al plano terrestre para que podamos hacer contacto con el mundo espiritual. Y también para que podamos plasmar esa abundancia, para que podamos plasmar esa riqueza, para que podamos plasmar esa prosperidad. A través del conocimiento, a través del diálogo, a través de la comunicación, a través de los ángeles, de los guías, de los santos. Y eso es algo sumamente interesante a la hora de hacer contacto con un nuevo nivel de conciencia. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, lo que ustedes ven como riqueza, lo ven como un concepto de tenencia, de pertenencia, porque está solidificado. Pero el concepto en niveles altísimos de conciencia tiene que ver con la ciencia, la opulencia y la desencriptación de los conocimientos del mundo. O sea, ese concepto de riqueza está dado por la sabiduría y está dado por lo que es la opulencia y la prosperidad. Y baja como un concepto terrestre para que podamos hacer contacto con el mundo espiritual. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, cuando ustedes hacen contacto con el mundo espiritual, ya están teniendo riqueza, ya están teniendo abundancia, ya están teniendo prosperidad. Y eso baja a lo que es el plano terrestre. ¿Eso quiere decir que podemos materializar y ser millonarios? Sí, pero tiene que estar obviamente conectado a lo que es el mundo espiritual, porque eso da la posibilidad de entender esos conceptos de riqueza como algo que viene de los guías, como algo que viene de los santos, como algo que viene del mundo espiritual. Esa chispa cósmica de las galaxias, de los universos, es la misma chispa cósmica que está como una semilla dentro de cada uno de los seres. Cuando hacemos contacto con seres extraterrestres, ángeles, guías, maestros y maestros ascendidos, esa chispa cósmica se prende y empezamos a recibir lo que es el concepto de la abundancia, de la riqueza, de la prosperidad, para poder comenzar a evolucionar. Y ahí empezamos a hacer contacto con esa sabiduría que se abre, se devela para poder empezar a entender el conocimiento del cosmos, a entender el conocimiento de los ángeles, a entender el conocimiento de los guías. Por eso es sumamente interesante y es sumamente importante que puedan entender esto a la hora de poder hacer contacto con la riqueza, con la prosperidad, con la abundancia. En el plano terrestre han dejado los maestros la abundancia, la riqueza, la prosperidad, la luz, han dejado conceptos de sabiduría. ¿Y en dónde? En la naturaleza. ¿Y en dónde? En los conceptos de conocimiento. ¿Y en dónde? En los conceptos de ciencia natural, donde podemos hacer contacto con lo que es, la energía vital que está en el plano terrestre. O sea, que emite frecuencias de lo que es el concepto de crecimiento de las plantas, de geometría de las plantas, de geometría del cosmos. Y en lo que es el plano no terrestre, está dado por conocimiento y sabiduría del cosmos. Está dado por conocimiento y sabiduría de otros planos dimensionales. O sea, el concepto de conocimiento y de opulencia está dado por ese contacto que hacemos con otros planos dimensionales. Y de esa manera podemos obviamente conectar con maestros superiores, con ángeles, con guías y con seres de luz. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adiela Luz, les doy la bienvenida. Gracias por suscribirse al canal, por poner me gusta y compartir. Muy feliz día y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por compartir el tránsito del alma y del espíritu y el conocimiento a través de lo que son los canales y a través de lo que es la sabiduría y la abundancia. El tema del día de hoy es sabiduría, riqueza, abundancia, neuroriqueza
y patrones de origen de pensamiento lumínico, patrones de origen de pensamiento abundante, patrones de origen de pensamientos de riqueza a través del contacto con el mundo extraterrestre. Yo soy Adiela Luz y te invito a que puedas entrar a los canales para hacer contacto con un nuevo paradigma de conciencia, con un nuevo paradigma del ser, con un nuevo paradigma de conciencia, de ángeles, de seres de luz y de guías. Muy feliz día, muy buenos días. Nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y con un temazo para disfrutar. Los espero, los invito. Suscríbanse al canal y que tengan un muy feliz día. Le quiero agradecer muchísimo a las redes sociales que me ayudan para que podamos expandir lo que es el canal y los temazos para que puedan compartir y para que puedan suscribirse y compartir. Gracias a las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, los buscadores, las páginas y otras redes sociales que no nombré, muchísimas gracias porque permiten que podamos obviamente subir los temazos y conectarnos con el mundo espiritual. Muy feliz día, gracias, compartan, suscríbanse y si quieren pueden poner seguir a las páginas que tenemos oficiales. Feliz día.